Hola, buenos días, jóvenes. Bien, pues para darle continuidad a la materia de base de datos no SQL, continuaremos con la siguiente unidad. En esta unidad nos enfocaremos al lenguaje de programación Python. Ahora bien, ¿por qué ver un lenguaje de programación en una clase de base de datos? Bueno, pues muy simple, porque mediante un lenguaje de programación recuperamos la información almacenada en la base de datos y seguramente la mostraremos en una aplicación de escritorio, o en una aplicación web, o en una aplicación móvil. Generalmente, siempre que existe una base de datos, esta va ligada a una aplicación donde el usuario interactúa a través de entornos gráficos y de formularios, donde seguramente consultará la información, realizará búsquedas, inserción de nuevos datos, actualizaciones de la información ya existente o eliminar la información que ya no le sea de utilidad. Es por eso que en esta unidad nos enfocaremos en un lenguaje de programación para conectarnos a la base de datos y específicamente nos centraremos en el lenguaje de programación Python, como lo tenemos aquí. Bien, pues es por eso que en esta unidad nos enfocaremos con Python y los temas a tratar son los siguientes. En el 6.1 lo que es una introducción al lenguaje, 6.2 conexión a la base de datos desde un lenguaje de programación y en el 6.3 manipulación de datos con un lenguaje de programación. Antes de empezar a ver el lenguaje de programación Python, vamos a examinar unas estadísticas proporcionadas por lo que es el PEOPL, ¿sí? Que significa que tiene que ver con la popularidad de los lenguajes de programación. ¿Qué es PEOPL? Bueno, pues por sus siglas en inglés se refiere a lo que son la popularidad de los lenguajes de programación. Y de acuerdo con este proyecto, que mide el índice de popularidad de los lenguajes de programación y que se realiza analizando con qué frecuencia se buscan tutoriales de programación en Google. Es decir, que cuanto más se busca un tutorial de un lenguaje de programación, más se supone que es el idioma más popular. Entonces, este es el indicador principal. Los datos provienen de Google Trends. Y aquí tenemos lo que es la fuente, por si ustedes desean consultarla. Y vemos aquí que en el número 1 está el lenguaje de programación Python. ¿Sí? Esto son las estadísticas al abril del 2020 y comparado con el año anterior. Por lo tanto, Python ha crecido un 3.9%, Java al contrario, ¿verdad? Ha disminuido un 1.9%. Vemos otro lenguaje de programación muy utilizado en la actualidad que es JavaScript, que también ha retrocedido, a lo mejor no tan significativamente como Java, pero ha retrocedido. Entonces aquí tenemos una lista de los lenguajes, bueno, al menos de los 15 lenguajes. Ahí en esta plataforma ustedes podrán consultar toda la lista completa de cuáles han sido los incrementos o los decrementos de cada uno de los lenguajes de programación. Vemos que en el caso de TypeScript es un lenguaje de programación que va creciendo, muy poco, pero ahí va subiendo, como lo vemos aquí en este icono, que nos indica cuáles son los lenguajes que van subiendo, cuáles son los que van bajando, a través de lo que se ha visto en los últimos años. En el caso de Python, pues tiene un 30.61% del mercado. Bueno, no del mercado, sino de las búsquedas en Internet cuando un usuario busca tutoriales de Python o de Java o de JavaScript o de cualquier otro lenguaje de programación. Pues en este caso Python ocupa un 30.61%, Java un 18.45%, JavaScript un 7.91% de las búsquedas que se realizan. En este otro gráfico vemos que de acuerdo a PEOPL, a nivel mundial, Python, ¿sí?, es el lenguaje más popular, en la cual Python creció un 19.4% en los últimos 5 años, mientras que Java ha perdido un 7.2% a través de los años. Y esta gráfica, de la misma forma, la pueden consultar ahí en esa plataforma. Aquí está el link para que ustedes la puedan checar a más detalle. Algunas características de Python que le ha permitido crecer dentro del gusto del público
es que su sintaxis es simple, es intuitiva. Como vamos a ver más adelante, no es necesario el punto y coma al final de cada instrucción, que muchas veces nos causa problemas cuando estamos compilando nuestros programas. Y esto en muchos de los lenguajes de programación actuales siempre es punto y coma al final. Es un lenguaje de programación con gran crecimiento que está teniendo. Se utiliza para desarrollos para Internet de las cosas, por lo que son sus siglas en inglés, el Internet of Things o el Internet de las cosas, también para desarrollo web, videojuegos, etcétera, etcétera. Entonces, en estas áreas de conocimiento está teniendo una gran demanda, un gran crecimiento, el Internet de las cosas, web, videojuegos, y también nos permite el desarrollo de scripts, también lo que son para servidores web, para interfaces, para juegos. También tenemos que es un lenguaje de programación que es libre, es gratuito, multiplataforma, cuenta con una amplia biblioteca de herramientas. Pueden ustedes hacer rápidamente una búsqueda en internet y ver que Python se utiliza muy ampliamente en inteligencia artificial, en el cual se pueden ejecutar o plasmar una serie de ideas complejas con unas pocas líneas de código, y en la cual existen librerías como Keras, como TensorFlow, como Scikit-learn, entre otras, que contienen mucha información sobre funcionalidades que tienen que ver con el machine learning o el aprendizaje automático. También en el ámbito de ciencia de los datos, en esta área también se han hecho grandes contribuciones, donde los investigadores han cambiado a Python y que anteriormente usaban algunos otros lenguajes como MATLAB o algunas herramientas como el SPSS. Y aquí existen bibliotecas como NumPy o como Pandas, que son esenciales para quienes son analistas de datos, quienes son ingenieros de datos, científicos de datos, etc. Además de algunas otras librerías como Matplotlib y Seaborn, que permiten graficar la información. También Python en el desarrollo web, y aquí existen diferentes frameworks como Django, como Flask, que permiten crear aplicaciones web que sean dinámicas y muy seguras, ¿sí? Además de usarse Python para hacer scraping, es decir, obtener información de otros sitios web. Es por eso que nos vamos a enfocar con Python en esta unidad. Veremos ahí cosas muy esenciales, no es un curso a fondo de Python. ¿Por qué? Porque esto lo vamos a ver en una simple unidad, lo que es la sintaxis básica de Python, para que a través de ello nos podamos conectar a una base de datos, la base de datos que hemos utilizado a lo largo de nuestra materia, que es MongoDB, y que con Python nos podamos conectar a esa base de datos, poder extraer información, consultarla y demás. Pues bueno, muy bien, entonces sería todo por este video. Continuamos en los siguientes, en el cual veremos lo que es la instalación y configuración de Python y posteriormente lo que son las características de este lenguaje de programación. Muy bien, por su atención, muchas gracias.